Te cuento que una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer. El hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño y puede estar varias semanas sin comer. Estoy sumamente complacida de tener con nosotros a la licenciada Sandra Hilario, quien es comunicadora social, es independiente por la Universidad Autónoma de México. En su ejercicio profesional, pues ha trabajado mucho con el voluntariado en distintas áreas de su vida y justamente en estos momentos tan álgidos donde tenemos que buscar y procurar manejarnos mejor, entendiendo que eso que queremos para nosotros lo debemos también querer para los demás. Procurar también una justicia social, donde, claro, el que trabaje más, pues debe tener más, el que sea más organizado, pues tendrá sus consecuencias. En esta vida, cada consecuencia es fundamental. Vamos a darte la bienvenida, Sandra, ¿cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias, Namita, por invitarme nuevamente a tu espacio. Complacida yo también de poder interactuar contigo y de tratar temas, digamos que fundamentales para la vida que llevamos hoy día y el comportamiento de la sociedad eh, en sentido general, y más cuando vamos a hablar de valores, vamos a hablar de principios. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Sandra, con este tema de los valores? ¿Qué es lo más importante, lo que tú has encontrado en tu trabajo de calle con personas que en situaciones vulnerables? Sí, mira, lo más importante de todo esto es cuando realmente las personas tienen que tener un comportamiento, cuando asumen un compromiso, ¿verdad? De iniciar y concluir algo, y en ese proceso de iniciar y concluir no se aplican las normativas, las leyes, las reglas, las normas, ¿verdad? Que hay que cumplir para obtener un resultado que nos permita a nosotros tener un buen desenvolvimiento como ser humano. Esa sería como la experiencia. Entonces, a partir de esa experiencia, cuando tú revisas qué ha fallado, han fallado cosas tan sencillas como la responsabilidad, ha fallado el enfoque que tú le das a lo que tienes que hacer, porque legalmente ya tienes un compromiso, has firmado un contrato, o cuando tu deber ser está comprometido con una causa y por algo tan sencillo como llegar tarde, no asumir el respeto a los demás, tú fallas y no obtienes un resultado, ni como profesional ni como persona. Entonces, eso afecta no solamente a la persona involucrada, sino que eso afecta a un conglomerado más amplio, que es lo que llamamos sociedad, y en un sentido más pequeño a lo que nosotros podríamos llamar el espacio de desenvolvimiento de la persona, o sea, donde yo estoy comprometida a actuar, bien sea por un beneficio personal, que en este caso sería el trabajo, o en un beneficio comunitario, que sería el servicio por un bien común colectivo. ¿Ve? Entonces, ahí, ¿con qué nos encontramos? Con una ausencia o carencia de valores que llevan al ser humano a actuar de una manera divorciada a la realidad, al compromiso que se asume. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la necesidad de educar en valores, educar en principios, para nosotros apelar a ese ser humano a colgarse un bolso invisible de valores, como nosotros decimos. Cuélgate tu bolso invisible de valores y en un momento determinado de tu vida en el que afloran situaciones en las que tú tienes que actuar con uno de ellos, entonces tú sacas ese valor en ese momento y tú dices, espérate, yo tengo ese valor en mi bolso
Entonces tú sacas la responsabilidad, tú sacas el compromiso, tú sacas el respeto, tú sacas la tolerancia, tú sacas la paciencia, tú sacas la empatía, tú sacas el compromiso. O sea, es como tú venderle a la gente eh, las cosas tan sencillas con las que nosotros nacemos en el seno familiar, porque ahí es donde recibimos los primeros, ¿verdad? Los primeros valores que nuestros padres inculcan en cada uno de nosotros. El tema es un poquito complicado porque muchas veces lo que están llamados a suministrar una educación en el hogar, la educación doméstica, los primeros valores, ellos no lo tienen. Y Sí. a veces, que no quiero ser tan pesimista, pero yo he visto eh, algunas escuelas que, por ejemplo, tienen un horario de, por decirte, de 8 a 2 o 8 a 3, no sé cuál es el horario, Ajá. pero veo en ocasiones que esos horarios no se cumplen porque lo sueltan temprano, porque se van. He visto como grupos de niños fuera de escuela, o sea, de escuelas. No sucede imposible no creo no digo imposible, pero es muy probable que en una escuela privada ocurra, pero en algunas escuelas públicas sí he visto niños como fuera de horario, que yo he mirado el reloj y yo digo, ¿y qué hacen esos niños a las 11:30 de la mañana, todos como fuera, no en tiempos de vacaciones ni de exámenes, que aún así, pero, o sea, se supone que el que está, o sea, ese grupo que no está teniendo una educación en su casa, entonces tampoco la está teniendo en la escuela, En la escuela. porque, o en algunos lugares, ¿cómo se maneja? ¿Cómo tú has visto ese impacto de la ausencia de los padres dentro de la casa? Porque también está el punto de que hay mamá y papá están trabajando fuera y los hijos son huérfanos de padres vivos Sí. en mucha ocasión y están creciendo silvestres, no saben cómo manejarse. O sea, ya hemos tenido ese impacto aquí. Sí, mira, realmente cuando trabajamos con jóvenes, que es donde realmente centramos el foco, ¿verdad? Porque creemos en una cultura a la temprana edad, ¿verdad? Y esto va vinculado a todo el quehacer de la vida, ya sea orientado a lo que tú vas a hacer en tu vida profesional, como en lo que tú vas a hacer de tu vida como miembro de una familia. Los valores tienen que normar desde el inicio de la vida misma. Entonces, tiene mucha razón cuando dice, bueno, pero es que hay hogares infuncionales donde no es papá que cría, donde es la abuela que cría, o donde papá no está porque papá está preso, o con quién tú vives, con mi tía, y tu mami está en España. O sea, te estoy diciendo Y la tía no respuestas. está trabajando, está en la Y la tía calle está igual. trabajando, exactamente. Entonces, te estoy mencionando cosas que nosotros vamos descubriendo al momento en el que interactuamos con los jóvenes. Pero ¿qué pasa? Cuando tú apelas a preguntarle a ellos que cuántas normas ellos tienen en sus casas para cumplir, ellos responden. Ellos dicen, bueno, mi tía me dice que yo no puedo usar la tableta después de las 10 de la noche. Entonces ya, aunque la tía no esté en el hogar, la tía ha asumido que hay una regla en su casa que hay que cumplir y ahí el niño entonces empieza a recibir de una manera indirecta, asumir un valor que es el valor del respeto a su tía. Hay otros que dicen, bueno, mi mamá y mi papá nos dicen que nosotros tenemos que estudiar. Y ya entonces ahí ellos descubren que el compromiso de ellos en ese momento es el estudio. Otros mencionan también el que los fines de semana pues tienen que hacer tareas fuertes en la casa, como limpieza más profunda, el lavado de sus tenis, el fregar, el limpiar, cosa que quizás nosotros pensamos que en esta vida en la que nosotros vivimos, nuestros niños no la hacen. Y sí, la hacen, porque cuando te digo que estas son respuestas a nuestra pregunta,
nosotros no trabajamos con niños de clase media alta, sino ya de centros educativos de sectores pobres, ¿verdad? Entonces, en ese sector, aún todavía, en la familia se cultivan valores en ese sector. Digamos que medio baja, media, alta, baja. Digamos así, porque aquí todos los días nace una nueva clase social, digo yo, dependiendo de cómo va el aumento de la inflación y el salario que tú devengas. Entonces, esas son realidades que nosotros nos encontramos. Ahora bien, si nosotros decimos que los valores son principios que norman o sea, que te colaboran para la formación de un carácter y ese carácter te hace construir una conducta, entonces tendríamos que ver que obligatoriamente en la escuela tiene que haber un reforzamiento de esos valores, pero la escuela tiene que asumirlo. Y por eso yo he estado con la risa de oreja a oreja, porque se ha estado anunciando con bombos y platillos la incorporación nuevamente de la materia moral y cívica en las escuelas. Ay, aleluya. Hay que hacer así, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Y eso para mí es muy importante y ojalá que todo lo que vaya a pasar con la incursión ahora de esa materia, con haber incluido eso en el pensum, sea en la tanda extendida, porque ahí es donde están los problemas. O sea, una tanda extendida que a veces no sabemos qué vamos a hacer con los niños en ese horario. Sin embargo, Ana Mirta, hay centros educativos que pertenecen, por ejemplo, a órdenes religiosas donde la tanda extendida está muy bien estructurada. O sea, ahí se sabe muy bien qué se hace. Bueno, claro, ahí sí, porque ahí hay disciplina, ahí hay... Exactamente. Eso esa es la ley. Te lo digo porque he ido, suelo visitar un hogar de ancianos que es manejado por religiosas y son bastante firmes en sus disciplinas, al igual que un hogar escuela donde me tocó hacer la pasantía. Y te Ya. estoy hablando, no sé si sigue así, porque yo realmente no he vuelto, pero recuerdo de ese hogar escuela que también era muy estricto en sus valores y en su disciplina. Sí, y lo bueno de esto es eh, que no solamente ellos tienen un código disciplinario de ese centro educativo, sino que ese código que se establece de normas del centro tiene un régimen de consecuencia. O sea, está establecido lo que tú debes cumplir, pero también está establecido lo que a ti te puede pasar. Entonces, por eso siempre nosotros tenemos que hablar de un valor que quizá en un momento determinado de la vida uno no lo piensa, que es el valor de la legalidad. O sea, cuando nosotros hacemos lo que queremos, a veces no pensamos que eso tiene una consecuencia. Y si desde que el niño empieza a recibir esa formación en valores en el centro educativo, ¿verdad? Que apoya la crianza y la educación de la familia, empieza a darse cuenta que por cada falta hay una consecuencia, entonces esto colabora de una manera muy firme en que cuando yo falto, a mí se me castiga, ¿verdad? O a mí se O me sea, recibe la es- consecuencia de sus actos. exactamente, usted o viene con su papá o viene con su tío, usted viene con un tutor al centro educativo y a veces usted está suspendido también y eso va perjudicando al niño y no solamente al niño, sino a la familia, porque ante una, dos o tres faltas de esa naturaleza, pues el niño queda fuera del centro también. Y eso se aplica en diferentes centros educativos como consecuencia de la falta a lo establecido, a la norma, digamos que a la regla del centro, que es lo que nosotros ya en la adultez, comportándonos en la sociedad, llamamos ley, ¿verdad? Que la ley ordena
Sí, Y si ordena, yo tengo que cumplir y cumplir de una manera obligatoria para no tener unas consecuencias que me pudieran incluso hasta impedir la libertad. ya. Ese régimen de consecuencia es muchas veces falta ese régimen de en otras estados sociales, o sea, en otras castas, aunque si se puede decir así, en otras clases sociales más elevadas, que Sí, esos valores muchas veces no se implementan sin entender que las consecuencias de no establecer una estructura, pues va a recaer en el mismo cuidado, o sea, qué hacer de la persona que está trabajando. sí. ¿Cuál tú has visto que son algo que tú entiendes, que tú has visto en tu quehacer, que tú has tenido alguna satisfacción del trabajo realizado, de voluntariado, o sea, de los niños, de la actitud de los niños? ¿Hay algo Sí, de lo cual tú puedes decir que te sientas orgullosa de haber escuchado? claro, claro. Mira, hay algo que a mí me ha sorprendido, me emocionó mucho, casi lloré con el niño en ese momento y con la madre, y es que nosotros íbamos a un centro educativo a llevar esto de los valores y de educar a estos niños en los valores. Casi siempre cuando eso pasa, lo ideal es que la familia, o sea, del niño que va a ser impactado por este tipo de charla, sepa que el niño va a recibir eso y que de una u otra manera, de manera conjunta con el centro educativo, la familia se integre. Por eso decimos que el crecimiento en valores tiene que ser integral, no puede ser de Sandra sola, de su voluntariado solo, no puede ser de la escuela sola, ni de la familia sola, tiene que ser de la unidad que nazca para que pueda tener éxito. Entonces, había una madre que no había podido ir a ninguna de las reuniones del centro educativo, pero chocamos un día en un supermercado y el niño corrió a abrazarme porque me conoció. Entonces, profe, bueno, saludamos al niño, nos damos abrazo, ¿cómo tú estás? Pero ahí viene la mamá. Entonces, ella me dice, usted es la famosa Sandra. Usted no se imagina cuánto yo quería conocerla, porque después que el niño ha sido beneficiario de las charlas que ustedes imparten, el niño ha cambiado totalmente. Desde el ordenamiento de su cuarto hasta el cumplir con las tareas del centro educativo. Entonces, yo dije, bueno, estamos dejando ya estamos aportando ese granito de arena a la construcción de una sociedad más eh, habitada por seres humanos más conscientes. Eso fue lo que pude pensar en ese momento. Yo dije, qué bien, sigue adelante, que esto sea lo que me impulse a continuar. Y en verdad, nosotros no desmayamos en este trabajo que hacemos. De igual manera, los profesores, el hecho de que un profesor de un centro educativo al que tú asistes te diga, tú le pidas que te renueve el contrato, digamos así, o sea, mira, vinimos porque queremos saber si vamos a continuar y que el profesor te diga, bueno, pero el director me dijo a mí que los únicos que no se podían quedar fuera eran ustedes. Entonces, Mm. eso también es muy bueno. Y el hecho de que muchos niños también, cuando nosotros estamos impartiendo la charla, que ya vemos que está terminando el tiempo y nosotros decimos, vamos a avanzar, vamos a ir cerrando, ellos dicen, no, o sea, no quieren que nosotros nos vayamos. Entonces, esto te deja dicho de que realmente vale la pena hablar de Están esto. ávidos de Exactamente. información. Sí, y también me he dado cuenta de algo que es positivo y lo voy a decir. Muchas veces tú escuchas a la gente que dice, bueno, porque hay un problema cognitivo, que un por ciento muy alto no entiende lo que lee. Bueno, mi experiencia con estos jóvenes es que si tú le das a leer un concepto de un valor,
Ellos son capaces no solamente de explicarte lo que ellos leyeron, sino de que cuando ven el video que conlleva ese valor, te hacen un contraste, te lo aplican a la vida misma, te ponen ejemplo de la vida real. Entonces eso quiere decir que lo entendieron. Por supuesto. Eso quiere decir que lo entendieron. Entonces, yo siempre digo, no todo está perdido. Yo no sé dónde están los niños que no entienden, porque con los que yo trabajo, entienden. Entienden, y no es que yo sea de Júpiter que se lo explica de una manera, no, ellos lo entienden porque lo leen, el concepto lo leen ellos, y el concepto lo buscamos de libros, de valores, ¿verdad? Googleamos y buscamos, ¿verdad? Las mejores fuentes que nos lleven a nosotros a tener un concepto, por ejemplo, del valor servicio o del valor compromiso o del valor de la responsabilidad, lo más llano posible. Y un video que lo acompañe, que lo haga entender que ser responsable es llegar a tiempo. Qué bueno. Pues la verdad es que me encantan estos temas. Ahí ya debemos de irnos, pero no me quiero ir sin antes compartirte que había un letrero en el Colegio Luis Muñoz Rivera donde me tocó dar un tiempo clases que decía, si no encuentras tiempo para hacerlo correctamente, debes encontrarlo para hacerlo nuevamente. Ay, Y ese muy tipo de letrero, aparte de que he encontrado que cada vez más hay personas que llegan a tiempo, y ya eso de hora dominicana no existe prácticamente. Las así es. personas que llegan tarde, pues se ponen en evidencia porque ya el resto está ahí. Gracias. Gracias a ti, Ana Milda. Yo también me quiero despedir con una frase, y es que nos consideran maestros, y para mí no hay un mejor sembrador que un maestro, que siembra semillas que crecen en el corazón de los alumnos. Qué lindo, qué lindo. Si alguien quiere comunicarse contigo para charlas y esas cosas, ¿cómo Sí, hacer? 829-986-2108. ¿Y las redes sociales? Ese Hilario en Sandra Hilario en Facebook y ese Hilario en Instagram. Bueno, ya ustedes saben cómo localizar a la licenciada Hilario. Gracias por estar con nosotros y por aportar esa buena voluntad en favor de todos. Claro, Gracias, gracias, gracias por tu tiempo. Y usted, gracias a señor ti. director, vámonos a pausa.